fórmula muy sencilla. Si quieres tú acercarte a Dios, Dios no pone límite. Amén. Tú te puedes acercar a Dios todo lo que tú quieres. Y vamos a entrar en el mensaje, o prepararnos para el mensaje de hoy, que les comentaba por ahí en la mañana de hace días, unas semanas por ahí. Dios estaba poniendo en mi sentir hablar de este tema que pareciera muy común, muy predicado, pero cuando Dios te empieza a dar más profundidad, se da cuenta uno de algo especial que tiene este tema. Y vamos a aprender algo especial. Esta predicación se titula El lenguaje del cielo. Repito, el lenguaje del cielo. Ahorita vamos a tomar una alabanza juntos para preparar nuestro corazón, pero quiero de una vez que leamos el texto de Hechos capítulo 10 del 44 al 46. El libro de los Hechos 10, 44 versículo al 46. Vamos a leerlos juntos, hermanos. Dice su palabra así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos preparando nuestro corazón y decirle: Señor, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi familia. Si tú abres la puerta de tu corazón, dice su palabra, Él entrará y cenará con nosotros. Aleluya. Bueno, nomás no le diga, si le responde que sí, nomás no le diga, no parece, porque con la cara que tienes parece lo contrario, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Repito, el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. Y si Dios está en ti, se refleja en ti. Y Dios es amor. Y el amor debe verse de todos. ¿Cuántos enojados hay aquí? Porque eso alrededor no hay permiso. Nomás con la cara que usted va a decir, se anda incómodo. Porque reflejamos lo que hay dentro. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, se debe reflejar. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuál es el primero? Amor. Y luego, pregúntale, ¿estás gozoso? También dígale, no parece. Paz. Pues yo te miro paz porque estás con el pie que te tiembla y te tiembla. Algo traes. No tienes paz. ¿Y yo lo que sigue? ¿Lo que falta? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿No te estás mirando dentro del reloj? ¿Ya se te hizo largo? ¿Qué tienes que hacer afuera? ¿Qué pendiente te puede tener más preocupado que adorar a Dios? ¿Estás bien con Dios? ¿Estás listo? ¿Qué sigue de la paciencia?
Benignidad. ¿Qué es benignidad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me ayuda? ¿De benignidad qué sigue? Bondad. ¿Alguien sabe qué es bondad? ¿Alguien me ayuda? ¿De bondad qué sigue? Bondad. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, ayúdanos. Si queremos agradar a Dios, tenemos que dar pasos de fe, tener confianza en lo que Dios está haciendo, ha hecho y va a hacer. ¿Y de la fe que sigue? Mansedumbre, templanza. No, hermano, hay una predicación para cada título, pero mi propósito no es ese, sino que veas la importancia de que el Espíritu Santo esté en ti, porque si no está en ti, menos los frutos. Uno que otro puede parecer o podrás fingir, pero para demostrarlo necesita que el Espíritu Santo te mueva, se mueva en ti. Y a través de esta pequeña introducción nos vamos a la realidad de la historia. ¿Cuándo llegó o cuándo se manifestó el Espíritu Santo? ¿En el día de qué? Del de Pentecostés. ¿Cuántos estaban reunidos? 120. ¿Cuántos lo recibieron? Los 120. No dice que recibieron 150, no. Todos los 120 que estaban orando, pidiendo que Él viniera a sus vidas, absolutamente todos lo recibieron. Llegó como un estruendo y empezaron a hablar otro lenguaje. ¿Y qué pasó con la gente de alrededor? Se empezaron a acercar y decir: ¿estos están qué? Ellos. Paz de Cristo. No entendían lo que estaban mirando, menos lo que estaban escuchando, y no les quedó otra cosa que juzgarlos diciendo que estaban ebrios. Pero es donde se levanta Pedro y le dijo: ¿no están ebrios? Aparte que no es día ni hora de beber. Estos están confirmando lo que se dijo allá el profeta Isaías, el profeta Joel, que en los postreros días Él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y hoy se ha cumplido este dicho. ¿Cuánto dice? Voy a dar unos pasitos más rápidos. Dice que después de la predicación se bautizaron 3,000. Más adelante se bautizaron 5,000 en el nombre de Jesucristo. Y empezó a irse esa obra del poder de su Espíritu. Pero de alguna manera había una religiosidad. Los judíos no querían involucrarse con otros pueblos, de Cristo. Ellos querían ser únicos. Y los gentiles, que eran todos los pueblos que no eran judíos, los estaban dejando exentos. Paz de Cristo. Todavía pasa un poquito de este tiempo hoy. ¿Habrá un religioso por aquí? Paz de Cristo. ¿A qué me refiero? A que diga que su religión es única, a que diga que la salvación
solamente pertenece a él o a ellos. Y eso no es de religión. Escúcheme bien, esto no es religión ni denominación. Esto es palabra de Dios. Esto es el mensaje de la palabra de Dios. Y Dios quiere, repito, derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. No religión, no denominación. Dios quiere llenarte a ti de su Espíritu. Así. Dios nos ayude, hermanos, en este tiempo. Cómo se lucha con esa raíz de formación de aquí, que allá, peleas, allá. Tiempos peligrosos, dice la Biblia. Pero por algo Dios nos quiere dar de su Espíritu, nos llena de su Espíritu, para que hagamos y rompamos todo ese tipo de artimañas del enemigo, que lo único que hace es opacar el propósito y la expansión de su Espíritu Santo. Y lo leímos hace ratito muy claro cómo estaba el asunto allí en el libro precisamente de los Hechos, en el capítulo 10. Lo acabamos de leer ahorita. Y dice tan claro que Pedro estaba predicando. No dice que estuvo orando, no dice. Cuando él estaba predicando, llegó el Espíritu Santo y pum, 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 empezaron a recibir y a hablar en otras lenguas. El problema para Pedro era que los que estaban escuchando no eran judíos. Y ellos creían que el Pentecostés era exclusivo de ellos, que la salvación solamente era para ellos. Y por todo el legado historial, inclusive bíblico, de alguna manera tenían razón, porque Dios escogió como un pueblo especial desde Abraham hasta todos los reinados. Y de repente, que ahora se dieron cuenta que el Espíritu Santo descendía en gente que no era judía, se quedaron pasmados. Lo dice claro su palabra. Quedaron atónitos. ¿Qué está pasando? Si esos no son judíos, ¿por qué están recibiendo el Espíritu Santo? Paz de Cristo. Y a veces les pasa a los religiosos. Porque allá están sanando enfermos y no son de mi denominación. ¿Paz de Cristo? Es que es el chamuco. Cuidado con decir eso. Ese es el diablo. Paz de Cristo. ¿No se acuerdan lo que le dijo Jesucristo a los fariseos en aquel tiempo? Por envidia, miraron que el Señor Jesucristo estaba echando fuera demonios, estaba haciendo sanidades, y como no hallaban que decir los religiosos sacerdotes, dijeron: los está echando por Belcebú. Y es cuando Dios le dijo: cuidado con el anatema, cuidado con blasfemar del Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar? Y dice que la blasfemia no será perdonada ni en esta tierra ni después en la eternidad. Tengamos cuidado con hablar de más por envidia o por celo. ¿Así es? ¿Qué es blasfemia? Adjudicarle un milagro al enemigo sabiendo de fondo que Dios lo hizo. No, que allá se pone, seguro el diablo los está. Paz de Cristo, mejor seriecitos, nos vemos más bonitos y decir: Señor, si eres tú, glorifícate y también dale de eso. Si no eres tú,
ten misericordia de ellos y obra en sus vidas para que se arrepientan. Eso es hablar un poco más sabio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Pedro y los que estaban con él quedaron atónitos de que también sobre los gentiles o sobre los que no eran judíos se derramase el don del Espíritu Santo, porque los estaban escuchando que hablaban en lenguas y adoraban a Dios. Aleluya. Fíjate bien la importancia de lo que es el Espíritu Santo. Primero Corintios 14 dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Recibiste? ¿Será importante hablar en lenguas? ¿Será importante? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Te edifica. Ciertamente, como hubo una explosión del Espíritu en aquel tiempo, de repente se empezaron a cometer ciertos extremos o errores, a tal punto que el apóstol tuvo que dar una enseñanza y decirles: el que hable en lenguas, hable para sí mismo, a menos de que haya alguien que traduzca esas lenguas y que sea edificación para la iglesia. Porque empezaron a hablar lenguas y entre tanto extremo también el enemigo a veces imita las lenguas. Pero por ese detalle de imitación, de repente la iglesia se fue a otro extremo. No hablen en lenguas porque la gente se asusta. Paz de Cristo. Sean prudentes, porque si llega alguien y usted está hablando en lenguas, se va a salir para afuera. Paz de Cristo. Sencillamente hay que enseñar que es 100% bíblico y que es promesa del Espíritu Santo para este tiempo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios da aún a los amigos. No ocupa ser bautizado, tener mucho tiempo viviendo, de repente Dios te da ese regalo y puedes sentir esa presencia y hablar ese lenguaje. Yo lo he visto en amigos que hablan más lenguas que algunos hermanos. Paz de Cristo. Pero debe de ser para edificación personal, y si hay alguien que interprete, para edificación de la iglesia. Es tan importante en edificarnos, en hablar en lenguas, porque también su palabra dice que el que habla en lenguas, aparte de edificarse, fíjense lo que dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Esto está en Romanos 8. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando se le acaban las palabras, cuando ya no hay nada que decir, sencillamente orando a Dios, empieza a fluir a través de lenguas. Y esa oración es la oración más perfecta que uno puede hacer. Lo dice la Biblia. Escúchame, la oración más perfecta es la que puedes hacer tú hablando de nuevas lenguas, porque el Espíritu intercede exactamente por tu necesidad, o más bien por lo que tú ocupas. Paz de Cristo. Qué importante es.
Y qué pocas veces se está hablando ya de esto. De hecho, el origen de la Biblia, el origen del poder del Espíritu Santo, el hecho de que se repartiera el Evangelio por Judea, Samaria y todos los alrededores y hasta el fin del mundo, dice su palabra, fue precisamente por la explosión del avivamiento del Pentecostés. Ahora, ¿ha habido otros Pentecostés en este tiempo? Sí. Y uno de los testimonios es, repito, no es por denominación, pero tenemos que pertenecer a una denominación por registro, en lo que es gobierno. Pero la Iglesia Apostólica se origina en un Pentecostés. En la ciudad de Los Ángeles hubo un Pentecostés. Usted lo puede buscar en internet. La calle Azusa. Fue una explosión del Espíritu Santo, hablando en lenguas que pasó ahí, y de ahí salieron muchos, y una hermana en el idioma que salió a hablarles del poder de Dios hasta Chihuahua, de ese avivamiento de Azusa. Y reunió a sus 12 en su casa y les dijo del avivamiento, les habló de lo que decía la Biblia del Pentecostés, y allí en su casa, ¡pum!, llegó el Espíritu Santo. Y todos los 12 fueron llenos allá en Chihuahua. Y ahí se originó la Iglesia Apostólica de la Fe de Cristo Jesús, que llevamos para 110 años de ese Pentecostés. Y no nomás la Iglesia Apostólica, hubo otras iglesias pentecostales que salieron de una explosión, de igual manera como el día del Pentecostés, que surgieron iglesias en Samaria, Judea y Italia, muchas iglesias. Se recorrió el Evangelio a donde están las cartas de los apóstoles, en la llenura de su espíritu. En otras palabras, si hay un poder para que el Evangelio, la palabra de Dios se extienda, es a través del Espíritu Santo. Amén. Porque es lo que te da fuerza para hablar, es lo que te quita la actividad, te quita lo tímido, te da libertad, te quita el temor y te da fluidez, y puedes expresar palabras con libertad, y Dios empieza a tocar a las personas más de Cristo. Dile que está a tu lado: necesitamos el Espíritu Santo. Sí, de veras lo necesitamos. Señor, tengo mucho que hablar de este tema, pero voy a irme aquí a lo último, que es la esencia de lo que quiero hablar. ¿Cuántos de los que estamos aquí batallamos en nuestra vida cristiana? ¿Estás de Cristo? ¿Cuántos tenemos retos casi todos los días por perseverar en el camino de Dios? La verdad que cada día se pone más tremendo, y no le podemos echar tanto la culpa al chamuco, y ahí el diablo anda atrás de mí, y ahí ya no la aguanta. No, lo que no nos aguantamos somos nosotros. Nuestra carnívora, nuestra carnita, es la que no la aguantamos, nos quiere ganar. Y la única manera de doblegar esta carne es a través de su Espíritu, el Espíritu de Dios. La misma palabra dice que hay una guerra interna en nuestro interior, la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Te lo voy a poner más entendible. Si tú andas espiritualmente un 60, ya la hiciste, o vas ganando. Porque la carnita, aunque relinche, se mueva, la sujetas, porque anda un 40. Pero si la carne anda 60, 70, vas a andar afligido y vas a andar diciendo: otra vez,
volví a fallarte en esto. Otra vez, Padre. Ya dije que no y otra vez. Aleluya, gloria a Dios. Porque la carne tiene más fuerza que el espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Por ahí hay una anécdota que le he escuchado como 2 o 3 veces. Es un poco fuerte, me refiero a que habla de una competencia de perritos, de un hombre que hacía peleas de animales. Y este hombre siempre ganaba las peleas. Y por ahí uno se acercó y le dio confianza y quería el secreto cómo ganar, que su carne, su perro tuviera más fuerza a la hora de pelear. Y ya por fin, en tanta confianza, le dijo: mira, es muy sencillo, yo estoy de acuerdo con él de la competencia. Y dice: nos ponemos de acuerdo y cuando aquel va a ganar, yo alimento mi perrito muy pocas veces. Y cuando llegue la pelea, mi perrito pierde. Y cuando le toca a él perder, yo alimento a mi perro con lo mejor. Y él tiene un contrato de no darle casi comida. Y pues yo gano. Paz de Cristo. Le dije: no vaya a malinterpretar, pero lo cierto es en que necesitamos alimentar nuestro espíritu para vencer la carne. Pero si comes mucha carne, te va a dar colesterol o te va a dar no sé qué. Si comes mucha carne, espiritualmente hablando, tus ojos van a andar volviendo para todos lados. Tu internet, tus series, tus películas alimentan tu alma. Y por eso muchos batallan mucho. Es más, miren el culto en su carne está tan fuerte que... ¿Qué dijo el hermano? Saludando el estilo chino y deseando que termine el culto para irse con los chinos a comer, porque su carne le gana. ¿Paz de Cristo? No, y todavía aunque coma carne va a darle saltón por ahí de pesada, porque su carne tiene que estar lista. Esto es una realidad, es una lógica espiritual. Necesitamos alimentarnos del espíritu. Quiero terminar con esto. Escúchame bien, porque por algo batallamos mucho. Todos, me incluyo. Porque tenemos una arma, pero no la usamos. A veces estamos, como dice tú, sentados arriba de ella. Y esa arma se llama Espíritu Santo. Pero especialmente el hablar en lenguas. Paz de Cristo. Cuando alguien habla en lenguas, es una oración directa entre Dios y tú. Pero de igual manera, cuando alguien ora en lenguas, haciendo guerra espiritual, o más bien intercediendo por otros, esas dardos sobrenaturales inmediatamente llegan y resuelven problemas. Paz de Cristo. Una mujer mayor que se levantó a las 10 de la mañana sabiendo que su hijo no estaba en casa y sintió el pedir por él, pero no, ya hay que pedir.
No tenía comunicación con él. Sencillamente se puso en oración y empezó a hablar en lenguas, intercediendo por su hijo. Ya como una media hora descansó, sintió paz y acostó a dormir. El siguiente día llega su hijo, que vivía lejos y había llegado a su casa. Y su mamá pensó, pues, oré y vino mi hijo. Y su hijo le dice: mamá, estuve a punto de chocar en la sierra a las 2 de la mañana, 2:15, un tráiler se me vino encima. Yo creo que iba dormido. Y dice: mamá, no sé ni cómo, como si el carro me lo hubieran movido y el tráiler pasó por un lado. ¿Paz de Cristo? El horario sobrenatural es un alma que tenemos dormida y ocupamos despertarla. Paz de Cristo. ¿Tienes problemas? ¿Tienes situaciones difíciles? Aparte de pedir, ora más en lenguas que en lo natural. Y eso son flechas de dardos en lo sobrenatural que llegan a resolver problemas, aparte de desatar al enemigo donde se encuentre. Paz de Cristo. Y le digo esto porque Dios me está poniendo últimamente en diferentes situaciones y empecé a aplicarlo en mi vida. Sí, a pesar de tantos años como cristiano. ¿Por qué no lo he hecho antes? Porque tenía el Espíritu Santo como solamente un gozo, una alegría, mirar los dones, las bendiciones del Espíritu Santo, pero no lo había visto como un arma de guerra espiritual. La semana antepasada, ahí por finanzas, tuve que pedir un préstamo y llevé todos los papeles, todo bien. Ese pronto te estás todo bien, todo bien. 2, 3, 4 días, nada. Le hablo, le escuché, ¿qué pasó? Pues no sé, me acaban de hablar, que ocupan papeles, que esto, que lo otro. Pero ya les mandé todo, me dicen. Lo voy a Palmera, lo volvió a mandar. Y de nuevo, pues no he contestado que les mande, pero si ya se los mandé. Ok, no se preocupe, voy a esperar. Llegué a la casa, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que está dando esto, empecé a interceder por el banco, por la gente, y hablar en lenguas. Hasta que 2 días me llegó el presente. Hay lucha en contra de tus bendiciones, sí. Y si no usas tus armas espirituales, ahí te vas a estar quejando. Inclusive, ¡ay, Señor, qué pasa! ¿Sabes la respuesta de Dios? No usas lo que te di. Tienes alzada la espada. Padre Cristo. Hermana Jessica, ¿te abre los problemitas ahí? Tuve que hacer esa oración de guerra. Mira, hasta la casa fui. Y orar y hasta le di palabra. No, nomás es así. Es que primero se arreglan las cosas en el cielo y después se van. El que manda está en el cielo y toda la tierra se sujeta al poder de Dios. Por eso también hay problemas familiares, matrimoniales, porque queremos nosotros resolver las cosas y no me dejo, y tú tampoco, y yo menos. ¿Tú tienes más la culpa? No, tú más. Hay que usar el lenguaje del cielo y es el que resuelve las cosas. Paz de Cristo. Un ejemplo muy claro de lo que es el Espíritu Santo, hablando del lenguaje de oración a recibir las bendiciones y la protección de Dios. Hay tantos textos. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, podemos estar mencionando textos. Es hora de aplicarlo. Es hora de vivirlo. Si tú vas por un camino desconocido,
No sabes qué va a haber después de la luna. Si hay un puente, un canal, no sabes. Y hay más. O inclusive si allá están algunos esperando para robarte. Paz de Cristo. Pero si tú te compras un dron, lo elevas, y tu compañero lo trae y va por enfrente de ti mirando. Vas tranquilo. Estás mirando todo el camino. Todo lo que sí. Vaya un GPS. Paz de Cristo. Y si es una guerra, donde desconoces a veces los talentos, y te encuentras en una encrucijada o calle sin salida, agarras el radio, estoy solo, no sé dónde estoy escuchando que el enemigo viene. No te preocupes, ahí va el refuerzo. Llega un helicóptero desde arriba, destruye el enemigo y tú quedas tranquilo. Eso es lo que Dios quiere: protegerte, cuidarte y que seas vencedor y que dejes de batallar con las aflicciones de la vida. Paz de Cristo. Es tiempo de usar el Espíritu Santo para el cual fue enviado a nosotros y defender nuestras familias. Tu oración en lengua es por los tuyos. Tremendo. Paz de Cristo. Hace poco tenía mucho pendiente por un tío que no quería entregarse en las últimas de cáncer y yo desesperado. Y ahí estoy orando, ten misericordia, Señor. Oh, toca su corazón para que él entienda tu palabra, conozca. Ya había hablado con él, tratando de explicar de la mejor manera. Vaya la palabra, convencerlo. Pero cambié mi oración. Paz de Cristo. Cambié mi oración. Y dije en el nombre de Jesucristo, todo aquello que lo está dando de descendencia hereditario se rompe en el nombre de Jesucristo. Todo aquello que esté estorbando se va. Paz de Cristo. Y por fin voy y lo veo y empiezo a platicar con él y luego le digo, ocupa bautizarse por esto, por lo otro. Ahorita me dice, no estoy muy bien para pensar eso. Ay, Señor. Y sentado yo ahí, ¿qué hice? Seguí platicando, pero empecé oración de guerra. Hablar en lenguas despacito. Y yo, Masara, maldita, te declaro todo posible. Y de repente se levanta y dice, voy al baño, ahorita vengo. Se va al baño, regresa con un dolor fuertísimo. Y tío, ¿de cuánto le duele? Del 1 al 10. Dice, el 10. Déjenme orar por usted. Oré por él, del 10 se le fue el 0. Ni una pastilla le quita el dolor. ¿Se fija lo que Dios quiere de usted? Le traigo la tibia, aquí lo bautizamos. De repente está bien. Ay, Señor, hermano, ese tierra al otro teníamos la tina y bauticé. No solamente, ahí la ven a la tía, se animó. 2 bautizos. La oración sobrenatural tiene poder. Ora por los tuyos, pero ya no pidas, haz guerra en el Espíritu y decláralos libres. Y protégete. Y hoy tenemos bautismos. Gloria a Dios. Si alguien se anima, aproveche. Porque mañana, ¿quién sabe? Un día se nubla, un día llueve, un día un solazo, otro día tiembla, no sabemos lo que pasa. Lo importante es estar bien con Dios.
Te voy a invitar a que te pongas de pie. Usa esta arma. Y en esta misma semana tú vas a ver diferencia. Usa lo que Dios, el regalo de Dios, que ya nos ha dado, para que su nombre sea glorificado. No solamente te edifica a ti, ayudamos a otros, extendemos nuestras manos para levantar a otros, y también sentimos la paz de Dios en cualquier circunstancia. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Vamos adorando a Dios, pero más que una enseñanza, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos dé un poquito más de su espíritu? Sé que no todos han hablado en lenguas, pero es hora de pedir ese lenguaje. No importa si no estás bautizado, si eres un amigo, el Espíritu Santo es un regalo. No puedes hacer algo para recibirlo. Vaya en el extremo, puedes ser la persona más mala y te puede regalar Dios el Espíritu Santo. Claro que hay un compromiso. Al regalarte ese don, Dios tiene que haber cambios también. Pero por el momento no deja de ser un regalo que tú y yo podemos recibir para usarlo para que nuestra vida cambie, nuestra familia también. Todo lo que está en nuestro alrededor se ha transformado. Donde quiera puedes usar, donde estés. Ahí en el trabajo, en tu break, ahí puedes hablar lenguas para ti. Y vienes cuántas cosas cambian en tu trabajo. En el carro, donde andes. Por eso dice la Biblia, orar sin cesar. Porque se puede orar en todo tiempo a través de ese lenguaje sobrenatural. Si alguien gusta pasar a este altar, acérquese, vamos a pedirle al Señor. Y vamos a decirle que nos llene más de su Espíritu Santo, pero también que nos permita hablar ese lenguaje del Pentecostés, ese lenguaje que nos dio a los gentiles, no solamente a los judíos. Lo acabamos de leer. Y el cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en su amor.